Capítulo 3. La guerra está perdida. El día 20 de abril, fecha en que Hitler cumplía 56 años, vio reunidas por última vez a las autoridades supremas del régimen: Goebbels, Himmler y Bormann, Speer, Ley, Ribbentrop, a algunos Gauleiter y al alto mando de la Wehrmacht. Göring había llegado de Karin Hall, su finca de caza, después de que aquella misma madrugada hubiera enviado por delante hacia el sur de Alemania 24 camiones con las antigüedades, los cuadros y muebles acumulados durante aquellos años. Apenas partió la caravana, Göring se dirigió a la calle próxima a la entrada de vehículos y, sin emoción visible, con la ecuanimidad de quien está realizando una tarea profesional, examinó los dispositivos que estaban preparados para llegar a cabo la voladura de Karin Hall. Con una mirada a la maraña de cables y mechas, le dijo al militar que lo acompañaba: «A veces hay que hacer algo así cuando se es príncipe heredero». Después se marchó a la fiesta de cumpleaños. Unos días antes, Eva Braun se había presentado inesperadamente en el búnker y se había instalado en las habitaciones posteriores del ala del Führer. La celebración oficial del cumpleaños había sido trasladada a las salas más grandes y solemnes de la nueva Cancillería, aunque, debido a múltiples daños causados por las bombas, ya que habían descolgado los cuadros y retirado los muebles, su aspecto era poco vistoso. Pero la llegada de tantos dignatarios uniformados trajo otra vez, al menos en el recuerdo, aquella sensación de esplendor y gran gala desaparecida hacía tanto tiempo. Si bien el constante ulular de la sirena seguía rebajando los ánimos, ya de por sí muy apagados. Tras unas breves palabras, Hitler había ido de grupo en grupo, había recibido con seriedad y a veces casi con un gesto de rechazo las felicitaciones, había exhortado, animado. Aunque al principio daba una impresión de enorme agotamiento, y como dijo uno de los asistentes al acto, se esforzaba más que otras veces por ocultar el temblor de su brazo izquierdo, parecía que el optimismo que intentaba transmitir a todos los que le rodeaban se le había contagiado a él mismo, de forma que a intervalos parecía galvanizado. Fuera, en la Wilhelmstrasse, tenía lugar una especie de parada militar en la que el regimiento personal desfilaba frente al jefe de grupo de las SS, Wilhelm Mohnke. En el curso de la mañana había sido dada la consigna cifrada Clausewitz, que ordenaba la alarma y que equivalía a declarar el estado de excepción. Al mismo tiempo se anunció que Hitler estaba dispuesto a poner en vigor la decisión tomada previsoriamente unos días antes, según la cual los territorios que cedían en poder de los alemanes, en el caso de que se produjera una escisión por el avance de las tropas enemigas, quedarían divididos en una zona norte bajo el gran almirante Karl Dönitz y una zona sur bajo el mariscal de campo Albert Kesselring. Ese paso desesperado fue otra vez ocasión para que todos los visitantes alabaran el genio militar del Führer, que una y otra vez conseguía pasar de posiciones defensivas a la situación claramente más favorable del que ataca. Goebbels explicó y describió ambas zonas de mando como las alas de una pinza estratégica que depararía a los aliados, que aún no sospechaban nada, un segundo Cannas. Pero en secreto, por detrás de toda aquella descabellada fraseología sobre genialidades técnico-militares o sobre la, contra todas las apariencias, inminente victoria, la mayor parte de los allí reunidos esperaban con nerviosismo creciente que terminara el acto. Todos estaban al tanto de la operación del Ejército Rojo, que se encontraba cerrando el cerco en torno a la ciudad. Hacia el norte y hacia el sur solo quedaba un pasillo cada vez más estrecho, y una vez Göring había recabado información, a través de una ordenanza, sobre cuánto tiempo, conforme a un criterio estricto, seguiría siendo posible escapar. Como si adivinara la despreciativa impaciencia de la mayoría de los presentes y quisiera retenerlos allí, Hitler parecía prolongar la recepción por lo menos unos minutos. Durante el informe sobre la situación que tuvo lugar acto seguido en el pasillo de conferencias, ordenó rechazar con una violenta acción llevada a cabo sin miramientos y con la máxima energía el ataque de las unidades soviéticas que habían avanzado por el norte y el este hasta el cinturón exterior de defensa. Y para ello, de nuevo movilizó tropas que solo marchaban por el mundo demente de su imaginación.
Como siempre que empezaba a hablar, se perdió en detalles tácticos, ya fuera sobre el lugar adecuado para colocar una pieza de artillería o sobre el sitio más apropiado para una posición de ametralladoras. Los oficiales seguían sus indicaciones en silencio y con rostros impasibles. Únicamente Goering, que había tomado asiento con su corpulenta humanidad enfrente de Hitler, apenas podía ocultar su impaciencia y parecía contar los minutos que transcurrían de forma inútil. La noche anterior, Hitler había planteado la cuestión de si no sería más oportuno abandonar la capital, que prácticamente carecía de tropas y casi no tenía capacidad de defensa. Al mismo tiempo había dejado entrever su intención de hacerse cargo él de la zona sur y continuar el combate desde el Obersalzberg, frente por frente de la legendaria montaña de Untensberg. Aludiendo seguramente a su propia vida póstuma, había vuelto a mencionar la tradición según la cual el emperador Barbarroja dormía en el interior de aquel monte el sueño de los siglos. Pero Goebbels le había instado con vehemencia a quedarse en Berlín y a buscar la muerte en las ruinas de la ciudad. Caso de que su destino fuese morir, esa era la fidelidad a su misión histórico universal, a los antiguos juramentos y a su rango en la historia. El Führer, declaró Goebbels como ya en otras ocasiones, no debía poner término a su vida en su casa de verano, y mucho habla en pro de que justamente ese argumento hizo mella en Hitler, que siempre se había visto a sí mismo en grandiosos escenarios. Solo en Berlín, había aducido también Goebbels, era posible lograr moralmente un éxito mundial. Y ahora, Hitler aseguró que durante esa noche había visto las cosas claras y que se quedaría en la capital. Los asistentes a la reunión, cogidos por sorpresa, le pidieron con insistencia tras un breve silencio que abandonara Berlín, que pasadas unas horas ya podía estar cerrado el último camino de huida. Pero Hitler permaneció inconmovible. ¿Cómo voy a mover las tropas al combate decisivo?, decía siempre, si al mismo tiempo yo me pongo a salvo. Para concluir la deliberación, dijo al final que la decisión relativa a su persona iba a dejarla en manos del destino, pero que no impediría a que nadie se marchara. Para subrayar la firmeza de su determinación, ordenó, haciendo caso omiso de los correspondientes comandantes en jefe, Heinriche y Busse, trasladar a Berlín el 56º cuerpo acorazado a las órdenes del general Weidling, que desde la batalla de los montes de Zillow estaba implicado en fuertes luchas defensivas. Inmediatamente después de que Hitler hubiera disuelto la reunión, Goering se despidió. Pálido y sudoroso, habló de urgentísimas tareas en el sur de Alemania. Pero Hitler pasó a su lado sin mirarlo ni decir una palabra, como si adivinara, cosa que ya venía haciendo mucho tiempo, los cálculos indignos del hombre que era su lugarteniente. Acompañado por Goebbels, Himmler, Speer y Bormann, se dirigió a continuación al jardín que había detrás de la Cancillería. Cerca de la salida, delante del terreno plagado de cráteres y de troncos de árboles caídos o partidos a media altura, esperaba información un tardío grupo de personas que habían venido a felicitarle. Una delegación de la división agotada por la lucha, de las SS Frundensberg y del ejército de Curlandia, así como un puñado de adolescentes de las juventudes hitlerianas, que luchaban en una unidad destructora de tanques. Con la espalda encorvada y como encogido en su abrigo, Hitler pasó revista a las filas y dio la mano a cada uno de los soldados. Luego se dirigió a los adolescentes, dio unas palmaditas a algunos de ellos y les impuso condecoraciones. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, logró por fin decir unas palabras y que la batalla de Berlín había que ganarla a toda costa. Al final, exclamó con voz cansada, «Heil», pero nadie respondió. Solo se oía a lo lejos, consigna el informe del jefe de la Juventud del Reich, Arthur Axmann, el fragor del frente, a apenas 30 kilómetros de distancia. Cuando Hitler regresó al búnker, empezó el gran éxodo. Ministros y jefes del partido se acercaban en larga fila, decían unas forzadas o inseguras palabras de despedida y se marchaban seguidos de interminables filas y de camiones. Hitler, hondamente desengañado, sí consternado, solo les hacía un gesto con la cabeza, contó uno de sus ayudantes, y, sin decir palabra,
dejó marcharse a los hombres que antaño él había hecho poderosos. Mientras unos se quitaban de en medio, otros, acompañados de los votos fervientes de la población, como decía la versión oficial, marchaban al frente. Hacia las 10 de la noche, Hitler notificó a uno de sus más íntimos colaboradores que pensaba aligerar su equipo, y envió a 2 de sus secretarias, a varios ayudantes, a los taquígrafos y a su médico de cabecera, el doctor Morell, al sur de Alemania. Quizá iría él después, añadió cuando se despidieron. Y a Morell le dijo: a mí ya no puede ayudarme ninguna droga. Después se retiró más temprano que de costumbre a sus habitaciones. Acto seguido, algunos de los que se habían quedado se marcharon junto con Eva Braun y con Bormann a la residencia del Führer, medio vacía de muebles, en la nueva Cancillería, para prolongar algún tiempo la fiesta. Ordenaron traer bebidas, trataron de olvidar el mundo espectral del búnker y bailaron una y otra vez al son de la melodía del único disco que encontraron, que hablaba de rosas rojas como la sangre, y de la felicidad futura. Después, los impactos de la artillería los obligaron a regresar al búnker. Apenas había corrido la voz de que los dirigentes del partido habían podido marcharse, solicitantes llegados de todas partes asediaron la comandancia, en las proximidades del Palacio de Berlín, que era la encargada de dar los pases de salida. En el curso de pocas horas se extendieron más de 2.000 permisos de viaje, aunque Goebbels había ordenado que no podía abandonar la ciudad ningún hombre apto para el frente. Aquella misma mañana, el secretario de Estado Otto Meissner, jefe de la Cancillería de la Presidencia, había comunicado por teléfono que para garantizar la libertad de acción de su oficina se había marchado a Mecklemburgo, y Goebbels le había respondido que lamentaba no poder cumplir ya lo que llevaba deseando 12 años largos, a saber, escupirle en el rostro. En su discurso por el cumpleaños de Hitler, difundido por radio, Goebbels aseguró: Alemania sigue siendo el país de la lealtad. En el peligro celebrará su mayor triunfo. La historia nunca podrá decir al hablar de esta época que un pueblo abandonó a su Führer o que un Führer abandonó a su pueblo. Por eso es la victoria. Dios volverá a lanzar a Lucifer al abismo del que llegó, como tantas otras veces en que estuvo a punto de lograr el poder sobre todos los pueblos. No dominarán los infiernos este continente, continuó, sino el orden, la paz y el bienestar. El Führer, solo él constituía el núcleo de la resistencia contra la desintegración del mundo, y con aquella vehemencia y aquel ímpetu de que disponía, exigió 2 días más tarde en su último editorial para el semanario Das Reich, la resistencia a toda costa. Incluso, así escribió, de niños y niñas, y que para detener el asalto de Asia arrojan granadas de mano y minas de plato, disparan desde las ventanas y desde los agujeros de los sótanos y no tienen en cuenta el peligro que corren en esa lucha. A la mañana siguiente Hitler fue sacado del sueño a eso de las 9:30, unas 2 horas antes de lo habitual. Los impactos de la artillería rusa, le comunicaron, estaban llegando al centro de la ciudad, y un poco después resultó que habían caído obuses, en rápida sucesión, en la puerta de Brandeburgo, en el Reichstag e incluso en la estación de Friedrichstraße. Cuando poco después Hitler, sin afeitar y visiblemente consternado, entró en la antecámara, su primera pregunta fue: ¿qué pasa? ¿De dónde vienen esos disparos? Cuando Burgdorf le explicó que por lo visto estaban disparando contra el centro desde una posición al noroeste de Sosen, Hitler palideció. ¿Están ya tan cerca los rusos? Luego se puso en comunicación con el general Koller, el jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe. En unos apuntes de Koller se lee: por la mañana temprano llama Hitler. ¿Sabe usted que Berlín está bajo fuego de artillería? El centro de la ciudad. No, ¿no lo oye usted? No, estoy en Wildparkenwerder. Hitler: hay mucho nerviosismo en la ciudad por ese fuego de artillería de gran alcance. Parece que es una batería sobre vía férrea de calibre pesado. Los rusos deben de tener un puente de ferrocarril sobre el Oder. La Luftwaffe tiene que encontrar y que atacar esa batería inmediatamente. El enemigo no tiene ningún puente de ferrocarril sobre el Oder. Quizá haya podido tomar una batería pesada alemana y le haya cambiado la dirección,
pero probablemente se trata de cañones de calibre medio del ejército de tierra ruso, con los que el enemigo ya tiene que alcanzar el centro de la ciudad. Larga discusión sobre si es puente de ferrocarril sobre el Oder, si la artillería del ejército de tierra ruso puede o no puede disparar contra el centro de Berlín. Hitler sigue empecinado en que yo tengo que localizar y que atacar inmediatamente la batería. Quiere saber en un espacio de 10 minutos dónde está esa batería. Llamo, continúan diciendo los apuntes de Köhler, al puesto de mando de la división de la artillería antiaérea, en el búnker del Zoo. Recabo información y me entero de que se trata de un calibre de tan solo 10 o 12 centímetros. La batería rusa que disparaba había tomado posición por la mañana, junto a Marsan, observada por la defensa antiaérea a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad. Hitler se muestra incrédulo cuando le comunico los hechos por teléfono. No les falta razón a quienes consideran estos apuntes de la conversación de Köhler un documento característico de los prejuicios de Hitler en su trato con la alta oficialidad y con la realidad en general, de las ideas ilusorias con que, sin conocer los pormenores, habla de un fuego lejano e improvisa imaginarias baterías de ferrocarril o puentes sobre el Oder. Sus palabras ponen sobre todo de manifiesto, más aún que su escasa información o su información deformada arbitrariamente, la falta de una línea directiva en el cuartel general. Los apuntes de Köhler del 21 de abril continúan. Poco después, Hitler de nuevo al aparato. Quiere números exactos sobre los aviones que están operando al sur de Berlín. Respondo que, como el intercambio de noticias con la tropa ya no funciona muy bien, no se puede recabar al momento ese género de informaciones, que había que conformarse con las noticias de la mañana y de la tarde, que eran periódicas y que llegaban automáticamente. Eso lo enfureció muchísimo. Poco después, Hitler estaba otra vez al teléfono, se lee en varias ocasiones. Una vez quería saber algo sobre los aviones de propulsión a chorro estacionados junto a Praga, otra vez sobre el ejército privado que por lo visto mantenía Göring, o se refiere a una carta del industrial Hermann Reuchlin, y de pronto, constata Köhler, se pone a vociferar. Habría que ahorcar al momento a todos los jefes de la Luftwaffe. Y así continúa, incesantemente. Preguntas, órdenes, anulación de órdenes y entre medias, breves informes sobre la situación. Que el diablo lo entienda, se desahoga con un suspiro el desconcertado general. Para recuperar cierta visión de conjunto, Köhler intentó hablar por teléfono con Krebs. Cuando tras largos e inútiles intentos lo encuentra a las 10:30 de la noche y le pide sobre todo que le informe sobre un ataque de descarga del general de las SS, Steiner, ataque mencionado por Hitler pero del que él no sabía nada, Hitler interviene inesperadamente en la conversación. De pronto, anota Köhler, suena en el aparato su voz excitada. ¿Es que duda usted de mis órdenes? Creo que me he expresado con suficiente claridad. Todas las fuerzas de la Luftwaffe que estén en la zona norte y de las que se pueda disponer para que operen en tierra tienen que pasar a Steiner inmediatamente. Todo aquel que retenga tropas será hombre muerto dentro de 5 horas. Usted mismo me responde con su cabeza. Un poco después, Hitler se indigna porque ninguno de los taquígrafos a los que él mismo ha dado permiso para marcharse unas horas antes se ha presentado para anotar el informe de un oficial, y como en todos los desengaños de su vida, cualquier cosa que pase tiene para él una sola explicación: traición. Cuando ya mucho más avanzada la noche, Walter Hebel, el delegado permanente ante el Führer del ministro de Asuntos Exteriores, por quien Hitler siente también una gran estima personal, quiere enterarse de las últimas instrucciones y recuerda que ese es, a todas luces, el último momento posible para una iniciativa política. Hitler se levanta y dice, en voz baja y completamente cambiada mientras salía de la habitación despacio, arrastrando cansinamente los pies. ¿Política? Yo no hago más política, me repugna. Cuando haya muerto tendréis bastante política que hacer. Los nervios estaban ya a flor de piel, y cada vez con más frecuencia se rompía el dique de inexorabilidad y falsa confianza en la victoria. En el curso de la última conferencia de prensa que dio Goebbels en su residencia detrás de ventanas obturadas con cartones y a la luz de las velas,
él atribuyó toda la culpa del fracaso de los grandes proyectos al cuerpo de oficiales y a la reacción con la que ellos se habían visto forzados a aliarse. Continuamente explicaba en largas y prolijas declaraciones, la vieja casta solo había cometido traición, empezando por el modo en que habían descuidado en tiempos de paz los preparativos bélicos y por los fallos en las campañas contra Francia y la Unión Soviética, pasando por el fracaso durante la invasión de los aliados y terminando con el 20 de julio. Cuando uno de sus funcionarios, Hans Fritzsche, jefe de sección en el ministerio, intervino diciendo que no había que olvidar la fidelidad, la fe y la capacidad de sacrificio del pueblo, el ministro, que por lo general solía sopesar sus palabras, explotó diciendo que también el pueblo había fallado. ¿Qué puedo hacer con un pueblo?, se indignó, cuyos hombres ni siquiera luchan cuando sus mujeres están siendo violadas. En el este, exclamó, con el semblante rojo de ira, se daba a la fuga, y en el oeste recibía al enemigo con banderas blancas. Él no podía tener compasión, ya que ese pueblo había elegido él mismo su destino. En el referéndum sobre la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933, Alemania había votado libremente contra una política del sometimiento y a favor de una política de riesgo. Y la cosa había salido mal. Y levantándose, Goebbels añadió, sí, puede que sea una sorpresa para mucha gente. No se hagan ustedes ilusiones. Yo no he obligado a nadie a ser mi colaborador, lo mismo que no hemos obligado al pueblo alemán. Él es quien ha delegado en nosotros. Ahora les rebanarán a ustedes el pescuezo. Y al marcharse, ya casi en la puerta, otra vez giró sobre sus talones y dijo a voz en grito, pero cuando nos marchemos temblará el orbe terrestre. Entretanto había llegado al búnker la noticia de que, además del mariscal Zhukov en el sector central y del mariscal Konev en el sur, también había abierto brecha en las líneas alemanas junto a Stettiner, el segundo frente de los bielorrusos a las órdenes del mariscal Konstantin Rokossovski, y avanzaba hacia Berlín. Es significativo que Hitler no se decidiera acto seguido a volver a situar todas las fuerzas disponibles en el anillo defensivo en torno a la capital. Antes bien, entendió ese avance como una ocasión para contraatacar furiosamente. Las tropas necesarias para ello las tomó de un banderín que estaba clavado en el mapa estratégico, en la zona de Eberswalde, que llevaba la indicación Grupo Steiner. Junto con el 9º ejército del general Busse, había de formarse de nuevo a toda prisa una unidad a las órdenes del general de las SS, Felix Steiner, con el fin de abrir brecha en el flanco de ataque soviético situado en el sureste y rehacer hasta Cottbus el frente, cuya línea discurría por delante de la capital y ya tenía puntos débiles. Está expresamente prohibido para todos, advirtió Hitler, desviarse hacia el oeste. Los oficiales que no se avengan inmediatamente y sin condiciones a esta disposición serán detenidos y fusilados al momento. Usted, le dijo a Steiner, responde con su cabeza del cumplimiento de esta orden. La dificultad estaba en que el ejército de Busse solo constaba de grupos sueltos que se defendían desesperadamente contra el inminente cierre del cerco, mientras que el tal grupo Steiner no existía en absoluto. Aunque para formar esa unidad habían sido impartidas infinitas órdenes de modo combinatorio, éstas eran en parte contradictorias, en parte impracticables debido a la confusión que reinaba en el frente. Además, se había omitido informar al respecto al correspondiente comandante en jefe, el general Heinrichi, que al enterarse llamó por teléfono a Krebs. La operación Steiner, explicó Heinrichi, carecía por completo de perspectivas y ponía en peligro a sus unidades. Él insistía en retirar por lo menos al 9º ejército, que corría inminente peligro de quedar encerrado, y caso de que no se cumpliera lo que pedía, presentaría su dimisión. Él prefería, dijo, luchar como soldado raso del Volkssturm a cumplir una orden cuyo único resultado sería un absurdo sacrificio de vidas humanas. Pero Krebs permaneció en sus 13, y ni siquiera sirvió de nada la advertencia de que ambos eran responsables de sus tropas. Esa responsabilidad, aleccionó Krebs a su interlocutor, le incumbe al Führer. Al día siguiente se vio con cuanta más claridad había apreciado la situación Heinrichi cuando éste, junto con el jefe de la plana mayor de la Wehrmacht, teniente general Alfred Jodl, se presentó en el puesto de mando de Steiner.
Ya antes de empezar a discutir lo que había que hacer, el general de las SS planteó a sus visitantes esta pregunta: ¿Ha visto alguno de ustedes a mis unidades? Al final de la conversación, Heinrici mencionó la orden de atacar impartida por Hitler con esta frase final dirigida personalmente a Steiner: del éxito de su empresa depende el destino de la capital del Reich. Cuando Heinrici, seguramente aludiendo al alto rango de su interlocutor en la jerarquía de las SS, añadió: «Usted tiene que atacar, Steiner, por amor a su Führer». Steiner, fuera de sí, clavó en él la vista un instante y estalló: «También es su Führer». La confusión aumentaba por horas. El 22 de abril por la mañana fue relevado de su cargo el teniente general Helmut Reinmann, que, nombrado comandante de la ciudad a finales de febrero, había sido criticado por Hitler y sobre todo por Goebbels debido a su falta de decisión. El coronel Ernst Caeter, que hasta entonces como oficial nacionalsocialista tenía a su cargo la instrucción y el control ideológico de la tropa, fue nombrado su sucesor, y saltando 2 grados en el escalafón, ascendido excepcionalmente a teniente general. Como Caeter pasó el resto del día haciendo saber a todo el mundo su glorioso ascenso, y de todos modos no respondió a las grandes esperanzas puestas en él, por la noche se vio destituido de su cargo y degradado a coronel. Al mismo tiempo corrió la voz de que el general Weidling había trasladado su puesto de mando del sureste de Berlín a Döberitz, al oeste de la ciudad. Cuando Busse y Hitler se enteraron del acto arbitrario del general, ordenaron inmediatamente el uno del otro relevar de inmediato a Weidling, ponerlo ante un tribunal de guerra y fusilarlo. Pero el general, en lugar de someterse, se dirigió directamente al búnker de debajo de la Cancillería. En uno de los pasillos subterráneos se tropezó enseguida con Krebs y Burdow, y les preguntó sin más por qué lo iban a fusilar. Después de describir la situación de su sector del frente y sobre todo después de demostrar que su puesto de mando seguía estando en el sureste de Berlín, alejado solo 1 o 2 kilómetros de la primera línea de combate, ambos generales fueron bastante más amables, y poco después lo acompañaron al búnker de Hitler. Hitler lo recibió con el rostro abotargado y los ojos de un enfermo en estado febril, recordaría Weidling, y cuando tomaron asiento observó espantado que la pierna izquierda del Führer, incluso estando sentado, no cesaba de moverse como un péndulo, pero un poco más deprisa. Apenas había empezado a exponer Weidling las relaciones de fuerza en su ámbito de defensa, Hitler empezó a hablar, continúa el informe. Weidling escuchó con asombro creciente lo que contaba sobre la defensa de Berlín, sobre cómo las unidades rusas primero habían sido derrotadas en el sur de la ciudad y a continuación aniquiladas, después de haberse visto obligadas a presentar batalla a las unidades de Steiner, de Busse y a otras que habían quedado disponibles. Al mismo tiempo, otras fuerzas detendrían al ejército rojo por el norte y al final, en una acción combinada, se daría la batalla decisiva. Todavía desde el búnker, Weidling informó a su Estado Mayor sobre la entrevista y dio algunas instrucciones tácticas. Pero al día siguiente, Krebs comunicó al estupefacto general que Hitler lo había nombrado comandante de la zona de defensa de Berlín. «Habría sido mejor que hubiera ordenado usted mi fusilamiento», respondió secamente Weidling. «Así no habría tenido que beber de este cáliz». Pero con eso acabaron las sorpresas. En las conferencias de los días anteriores había surgido varias veces un nombre que, a medida que conversaban, iba adquiriendo importancia creciente y muy pronto despertó las esperanzas más desmesuradas. A primera hora de la tarde, el general Krebs llamó a Heinrici y le informó de que el 12º ejército estacionado en Magdeburgo daría media vuelta y, a las órdenes del general Walter Benck, marcharía sin demora hacia Berlín. Esa decisión, añadió Krebs, había parecido tanto más indicada cuanto que las tropas norteamericanas por lo visto consideraban el Elba como línea de demarcación y no parecían querer atravesar el río. Como el 12º ejército constaba en una parte considerable de unidades acreditadas en la lucha, completadas además por fuerzas de refresco, no carecían por completo de base las esperanzas que suscitaba. Pero también había que tener en cuenta que esa unidad, que aún no estaba formada del todo, carecía por completo de experiencia en operaciones conjuntas. Más grave aún,
Algo que en el mundo de banderines del búnker no se había tenido o tal vez no se había querido tener en cuenta, era el hecho de que Benck no disponía de un solo carro de combate, de casi ninguna artillería antiaérea para defenderse contra la poderosa aviación enemiga, y que las 2 divisiones que le habían prometido de firme aún no habían llegado ni llegarían nunca. A ello se añadía que, en el espacio de pocos días, el territorio del 12º Ejército se había convertido en una inmensa caravana de casi 500.000 de refugiados que habían llegado hasta el Elba huyendo del Ejército Rojo, pero que después fueron detenidos por las tropas norteamericanas apostadas a la otra orilla del río. Formaban engrosados día tras día por la serie interminable de convoyes que se iban añadiendo, una especie de vanguardia de los millones de personas que durante los meses siguientes serían expulsadas, llevadas a campos de concentración o condenadas a trabajos forzados en el este. Pero Heinrici no pretendía en absoluto llamar la atención de Krebs sobre el sinnúmero de dificultades que frenaban o que incluso impedían cualquier plan operativo. Lo que tenía proyectado desde días atrás, desobedeciendo cada vez más abiertamente las órdenes del búnker, era hacer pasar de largo junto a Berlín al grupo de ejércitos del norte y del sur y evitarle a la ciudad una lucha dramática, y desde hacía mucho tiempo absurda. En lugar de ello, las unidades deberían acercarse lo más posible a las líneas inglesas y americanas. Por consiguiente, aprovechó la noticia para ordenar al general Busse que se abriera paso hacia el oeste con todas las fuerzas disponibles y que saliera al encuentro de Benck. Cuando Busse, acatando las órdenes del Führer, puso objeciones, Heinrici dijo lacónico que era una orden y cortó la conversación. Solo resistían la voluntad y la engañosa esperanza en el continuamente anhelado derrumbe de la perversa coalición entre la plutocracia y el bolchevismo. Como Goebbels repetía sin cesar, toda la resistencia militar tenía la finalidad de ganar tiempo, unos pocos días, no se cansaba de afirmar Goebbels, y con aquella osadía de que estaba tan orgulloso, hablaba de la oportunidad inminente de hacer causa común con el bando ruso contra los aliados occidentales. Sin embargo, en la conferencia del 22 de abril, se disiparon de golpe las ilusiones constantemente renovadas, pero, sin duda, cada vez más difíciles de mantener. La agitada conferencia empezó por la tarde, poco después de las 3, y se prolongó con constantes idas y venidas hasta las 8 de la noche. La noticia inicial de que los rusos también habían conseguido abrir brecha en la zona norte del frente del Oder, Hitler todavía pareció aceptarla con serenidad estoica. A continuación, los ponentes informaron de que el enemigo había tomado Sosen en el sur y avanzaban hacia Stahnsdorf, que operaba en el límite norte de la ciudad entre Frohnau y Pankow, y en el este había llegado hasta la línea Lichtenberg-Malsdorf-Karlshorst. En el silencio que siguió, Hitler preguntó enseguida por el grupo Steiner. Cuando solo le dieron informaciones dilatorias o contradictorias y al final Krebs tuvo que confesar que el ataque de Steiner, el ataque que debía traer el cambio, no había tenido lugar, tras una breve y estupefacta cavilación estalló la tormenta. En una explosión como nunca había presenciado ninguno de los circunstantes, Hitler se levantó de golpe de su asiento, arrojó sobre la mesa con un movimiento de cólera los lápices de colores que siempre llevaba consigo durante las conferencias y empezó a vociferar. Su voz, desde hacía semanas apagada y apática, recuperó algo de su antiguo vigor. Buscando dificultosamente las palabras, lanzó una acusación general contra el mundo, contra la cobardía, la vileza y deslealtad que imperaban por doquier. Increpó a los generales, se quejó de la resistencia continua a que había tenido que hacer frente. Desde hacía años estaba rodeado de traidores y de fracasados. Mientras todos miraban consternados el vacío, Hitler se abrió camino con movimientos inseguros y con paso vacilante empezó a recorrer de un extremo a otro la pequeña habitación. Varias veces trató de recobrar la serenidad, pero enseguida volvía a explotar. Fuera de sí se golpeaba con el puño la palma de la mano, mientras que las lágrimas le caían por las mejillas. En tales condiciones, repitió varias veces, él no podía seguir siendo el Führer. Sus órdenes se las llevaba el viento.
él ya no sabía qué hacer. La guerra está perdida, pero si ustedes, señores, piensan que voy a abandonar Berlín, se equivocan de parte en parte. Prefiero pegarme un tiro en la sien. Cuando llamaron a Jodl por teléfono, Hitler mandó salir a los asistentes a la conferencia y pidió solo a Keitel, a Krebs y a Burdorf que se quedaran. Fuera en las habitaciones hasta el pie de la escalera se habían reunido, asustados por el estruendo, los habitantes del búnker. Mientras estaban todos allí, intercambiando comentarios y enmudeciendo a veces angustiados cuando el búnker temblaba bajo el impacto de un obús cercano, Hitler salió de pronto de la sala de conferencias y sin mirar a derecha ni a izquierda, encorvado y pálido, como dice el informe de un testigo presencial, se abrió camino hasta sus habitaciones particulares. En la confusión que siguió, Bormann iba de uno a otro y repetía consternado: «El Führer no puede haber dicho eso en serio, que quiere pegarse un tiro». Mientras Keitel le pedía a cada uno de los presentes: «Tenemos que impedirle al Führer que haga eso». Cuando se calmó la tormenta, Hitler pidió a algunos de los participantes en la conferencia que hablaran a solas con él: Keitel, Dönitz, Krebs y Burdorf, y también a Hermann Fecheley. Hacia las 5 mandó llamar a Goebbels, al que Bormann tuvo tiempo justo de decir que por encima de todo convenciera al Führer para que se retirase a la fortaleza de los Alpes. Pero Goebbels hizo como si no oyera a ese sujeto de la GPU. Nota de la traductora. GPU, siglas de la Policía Secreta Estatal Soviética. Llevó ese nombre hasta 1934. Fin de nota. Algunos datos hablan incluso a favor de que su oferta de morir junto con el Führer fue lo que movió definidamente a Hitler, que todavía dudaba, a quedarse en Berlín. En cualquier caso, justo después de la conversación, Goebbels se dirigió al despacho de enfrente y dijo a la secretaria, a la señora Jung, que su mujer y sus 6 hijos se trasladarían al búnker ese mismo día. Más frío y más desapasionado que en sus discursos de victoria, indicó también que los niños solo podrían traer un juguete cada uno y que deberían venir sin mucha ropa de dormir, porque todo eso ya no era necesario. Al cabo de un rato, Hitler recobraba visiblemente la presencia de ánimo. Regresó a la sala de conferencias. Había llegado el final, declaró, ya no tenía esperanza. Y cuando casi todos los presentes le contradijeron aludiendo a las unidades todavía disponibles, al ejército de Benck que ya se acercaba, a Busse y también al grupo de ejércitos que operaba en la zona de Dresde bajo el fiel mariscal de campo Ferdinand Schwerner, Hitler respondió encogiéndose de hombros: «Hagan ustedes lo que quieran, yo ya no doy órdenes». Se hizo una pausa bastante larga. Luego Hitler añadió que esperaría la muerte en la capital del Reich, que no se dejaría llevar a más sitios y que nunca debería haber abandonado el cuartel general de Rastenburg en Prusia Oriental. Rechazó todas las objeciones. Tampoco tuvo éxito la llamada de Himmler, que trató de hacerle cambiar de parecer por teléfono. Y cuando Ribbentrop propuso escuchar a los expertos, lo rechazó sin más explicaciones. Dijo que, contrariamente a su opinión anterior, no se enfrentaría armado con los rusos para evitar el peligro de caer herido en manos del enemigo. Y tampoco estaba físicamente en condiciones de luchar. Pero emocionado por la solemnidad del momento, no pudo menos de afirmar que caería sobre las gradas de la Cancillería del Reich y, trastornado por la escena, tan dramática como sacrílega, repitió esas palabras varias veces. Para cortarse todo camino de retorno, dictó al momento una declaración según la cual él se quedaba en Berlín y se hacía cargo de la defensa de la ciudad. Luego se retiró con Keitel, Jodl, Goebbels y algunos otros a sus habitaciones. Hizo llamar a su ayudante, Julius Schaub, y le ordenó que sacara los papeles personales guardados en la caja fuerte a los pies de la cama o donde quiera que fuese, que los llevara al jardín y los quemara allí. En vista de las inquietantes noticias sobre las tropas soviéticas que, dispuestas al ataque, llegaban de todas partes en dirección al centro, nombró al jefe de brigada de las SS, Wilhelm Mohnke, condecorado en múltiples ocasiones y miembro desde 1933 del regimiento personal, jefe de operaciones de la Ciudadela, el último cinturón de defensa de Berlín. Puso a Mohnke directamente a sus órdenes y le entregó el mando sobre los aproximadamente 4.000 SS estacionados en la ciudad
y sobre algunas unidades menores de las 3 armas de la Wehrmacht y de las juventudes hitlerianas. A continuación ordenó a Keitel y a Jodl que fuesen a Berchtesgaden con sus estados mayores y que, junto con Goering, tomaran las determinaciones necesarias. Cuando uno de los presentes indicó que ningún soldado lucharía a las órdenes del mariscal del Reich, Hitler replicó: «¿Quién habla de luchar? Aquí ya no hay mucho por lo que luchar, y si se trata de negociar, el mariscal del Reich sabe hacerlo mejor que yo». Nota de la traductora. Reichsmarschall, mariscal del Reich, fue el título que recibió Goering el 19 de julio de 1940, después de los éxitos de la Luftwaffe en Polonia y en la lucha contra Inglaterra. Fin de nota. Al final, cuando todos seguían allí agotados e indecisos, Keitel intentó una vez más hacer cambiar de opinión a Hitler. Por primera vez dijo, él no podía obedecer las órdenes del Führer y se negaba a ir a Berchtesgaden. Pero Hitler respondió que nunca abandonaría Berlín. La nueva protesta de Keitel originó una breve y violenta discusión a la que Hitler puso término observando que se negaba a seguir escuchando al mariscal. Pero cuando Keitel continuó diciendo que el Führer no debía dejar en la estacada a la Wehrmacht, Hitler, ofendido, lo expulsó de la habitación. Al salir, Keitel se volvió a Jodl y dijo a media voz: «Esto es el final». Esa misma noche, Keitel se dirigió al puesto de mando del 12º Ejército, que se había instalado en la superintendencia de montes Altel-Holle, junto a Wissembourg, a unos 60 kilómetros al este de Magdeburgo. Nada más entrar en la sala, el jefe del alto mando de la Wehrmacht, Benck, vio confirmados todos los prejuicios del jefe de tropa contra el oficial de Estado Mayor, porque Keitel se había presentado con gran aparato, acompañado de séquito, y apenas hubo saludado llevándose al borde de la gorra el bastón de mariscal, entró en materia. «Libere usted Berlín», dijo. «Diríjase allí con todas las fuerzas disponibles, únase al 9º Ejército, saque de allí al Führer. En sus manos, Benck, está la salvación de Alemania». Como Benck sabía que llevar la contraria era inútil y solo comportaba pérdida de tiempo, a todas las instrucciones respondía que haría naturalmente lo que le ordenaba el mariscal general. Sin embargo, cuando Keitel se marchó hacia las 3 de la mañana, llamó a su Estado Mayor y declaró que, en contra del ordenado, no avanzarían con todas las fuerzas hacia Berlín, sino que intentarían acercarse lo más posible al 9º Ejército. El objetivo era abrir y mantener abierto un largo camino de huida hacia el oeste. En cuanto a Hitler, solo añadió que el destino de un solo individuo carece ahora de importancia. La aplastante noticia de la conferencia del 22 de abril se propagó a la velocidad del viento. Goebbels se lo dijo a Ribbentrop, Jodl al general Koller. El general de división Christian la transmitió a Berchtesgaden, al mariscal del Reich, y Fegelein se puso en contacto con Heinrich Himmler en su nuevo cuartel general de Hohenlychen, no lejos de Berlín. El jefe de las SS, que llevaba mucho tiempo tomando posición para la inminente lucha de poder por la sucesión de Hitler, vio llegada la hora decisiva. El informe de Fegelein no venía a significar otra cosa que la abdicación del Führer. Sin embargo, aunque sus consejeros le urgían a ello, en su limitación de vasallo seguía dudando si hacer pública su reivindicación, toda vez que su prestigio ante Hitler había caído en picado. Pero en cualquier caso se animó a tomar contacto aquí y allá a fin de lograr una entrevista con el general Eisenhower. Según declaró, su intención era convencer al general en jefe norteamericano de que él, con sus SS, podía ser útil. Él no quería lograr únicamente un armisticio en el oeste, añadió, sino sobre todo recibir material bélico norteamericano para trabar combate inmediatamente con el Ejército Rojo. «Entonces lo conseguiré», declaró a los que le rodeaban, y ya empezaba a considerar si lo adecuado era una inclinación de cabeza o un apretón de manos cuando se reuniera con Eisenhower. Consciente de la operación de gran estadista que iba a poner en marcha, añadió con apenas disimulado desdén: «En Berlín todos se han vuelto locos». Lo que no fue capaz de comprender
era que eso mismo era aplicable a Hohenlichen.